Salmo 47, hermanos. Lo leemos todos despacio. La palabra de Dios dice así. Salmo 47. Todos, por favor. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos heredará nuestras heredades, la hermosura de Jacob al hipólamo. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Vamos a alabar al Señor con nuestras voces. Victoria,
Si algún día fuimos esclavos, por el sacrificio de Jesús, ahora somos libres. Libertad de Jesús. Esclavo
Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Ya sabemos que estamos estudiando de manera expositiva esta carta y hace tiempo lo dijimos, es una carta muy práctica. En esta carta ya se atendió, la carta atiende varios problemas que había en la iglesia, pero uno que ya se atendió es la división que había en la iglesia. Si recordamos, algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y los presumidos que se creían más espirituales decían, yo soy de Cristo. Lamentablemente lo decían con esa presunción, no en un buen sentido de la palabra. Entonces había un gran problema de división, y el apóstol Pablo atiende este problema de la división en el capítulo 3 que ya estudiamos. También vimos en el capítulo 4 una serie de elementos a favor y en contra de la sabiduría humana y a favor de la sabiduría de Dios, que también ya se atendió. Otro asunto, otro problema que se atendió es un caso de inmoralidad allá en el capítulo 5. Vimos que el pecado se menciona tal cual y también la palabra de Dios dice cómo se debe atender un pecado de esta naturaleza, qué se debe de hacer en un pecado de esta naturaleza. Más adelante, en el capítulo 6, nuestro hermano Luis nos habló de los litigios delante de los incrédulos. Era tan complicada la situación allá en Corinto que los problemas que había entre hermanos dentro de la congregación ya no los arreglaban entre ellos, sino que iban a los juzgados. Actualmente diríamos, iban al MP a arreglar su problema, al grado que les dice que no hay entre nosotros, entre ustedes, alguien sabio que pueda atender estos problemas. Y en ese mismo capítulo 6 también se abordó la libertad y se decía que la libertad no es para que pequemos. Y con esto terminamos lo que es el capítulo 6. Bueno, con nuestro hermano Luis, que terminamos el capítulo 6 de Primera de Corintios. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 7. Pero antes es necesario tener presente algunas situaciones del contexto que se vivía allá en Corinto, donde se desarrolla esta carta. En especial este capítulo tenemos que entender antes de lo que se vivía en Corinto. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, en el cual hemos podido honrarte y glorificarte por medio de esta alabanza, por medio de estos cantos, Padre. Te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu bendición que nos das para poder hacerlo, Padre Santo, esa libertad que nos das también para poder reunirnos con toda paz y tranquilidad, Padre bendito. Y te pedimos que tomes en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra, que tú hables a nuestros corazones, que tú toques el corazón de cada uno de nosotros y que tú seas, Padre Santo, quien actúe poderosamente en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde y ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía, antes de comenzar con el capítulo 7, es importante recordar algunas cosas en las cuales Corinto vivía. Ya nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 19, versículos del 5 al 12, nos da algunas instrucciones acerca de lo que vamos a abordar el día de hoy. Dijo que el hombre y la mujer son hechos el uno para el otro, y les digo, se unirán y serán una sola carne. Por lo tanto, estaba diciendo que el matrimonio debe de ser monógamo, es decir, un hombre y una mujer únicamente. De hecho, esta situación estaba ya firmado desde Génesis capítulo 2.
también enseñó que el matrimonio no debe de disolverse, o sea que el matrimonio es algo indivisible, es algo que no se divide, y también enseñó, ahí en el capítulo 19 de Mateo, que el matrimonio es también para toda la vida. Y esto que está en Mateo capítulo 19, pues es la teología de Dios enseñada por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no hay nada que debatir acerca de lo que dice Mateo 19, versículos del 5 al 12. Sin embargo, la parte práctica de esta teología que se dijo en Mateo 19 la tenemos en las epístolas. Primera de Corintios 7 habla del matrimonio, Efesios 5 habla del matrimonio, Primera de Pedro capítulo 3 habla del matrimonio. Entonces hay varias epístolas que hablan del matrimonio. Y el capítulo 7 de Primera de Corintios es una de las partes en la Biblia que nos hablan acerca del matrimonio. Así que el día de hoy vamos a hablar de el matrimonio. Capítulo 7 nos da verdades básicas que vamos a ir viendo, las vamos a ir avanzando, las vamos a ir viendo. Hay mucho por descubrir, pero lo más importante no es descubrirlo, sino llevarlo a la práctica. Es decir, aquí tenemos personas no casadas, que también es importante que lo aprendan y lo entiendan, y tenemos personas sí casadas, como unos que conozco que acaban de cumplir 25 años, entonces, y hay otros que tienen más, 40 y qué, 40, entonces ya casi nos alcanzamos, nosotros llevamos 25, ya casi nos alcanzamos, ¿Cuántos tienes tú, Chino? De casado, no de edad. ¿Por la iglesia o por dónde? Es que verdad, que nos conteste, ¿cuántos años hay? Ya se le olvidó. Pero bueno, ya hay aquí quien tiene cierta cantidad de años de casados, pero también hay algunas personas que no tienen ni un año de casados. Más creo que a lo mejor les pasa por la mente esto del matrimonio. Sin embargo, hay que también ponerle atención, porque hay que ver de qué trata esto, ¿no? Y no vamos a abarcar todo eso el día de hoy, pero sí es importante. Entonces tenemos, por ejemplo, a Jamie, a Itzel aquí presentes, y van a decir, si es de matrimonio, pues, ¿qué hacemos aquí, no? Pero es la palabra de Dios y hay que aprenderlo, ¿no? Tenemos a Betel, tenemos a Emanuel, Johnny, que va pasando, pero bueno, ahorita no. Pero hay también personas casadas. Entonces, en el capítulo 7 tenemos muchas cuestiones acerca del matrimonio, muy prácticas, que también el otro día me preguntaban acerca de que si nos debemos de separar, no nos debemos de separar, qué sucede, etc. El capítulo 7 nos da respuesta a todo esto. Pero, antes de esto, quiero que entendamos algo del capítulo 7. Es importante aclararlo porque hay personas que dicen que el capítulo 7 de Primera de Corintios lo deberíamos de hacer a un lado. Hay otros más extremistas que dicen que deberíamos de quitarlo, porque hay quienes piensan que el capítulo 7 no es palabra de Dios. La razón es porque dice el versículo 12, 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Esto como que parece que quien está hablando es un hombre y no está hablando Dios. Entonces por eso hay algunos que dicen, hay que quitarlo. El versículo 25, 7:25, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Otra vez parece que está hablando un hombre, en este caso el autor que es Pablo, y no Dios, no el Señor. Entonces dicen, como que hay que quitar este capítulo 7, ¿no? Sin embargo, el versículo 10, 7:10 de Primera de Corintios dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Este versículo nos aclara que quien está hablando es Dios, quien está dando la indicación es el Señor. Entonces, lo que está haciendo el autor aquí en el capítulo 7 es citar las palabras dichas
de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19 y en otros momentos de su vida aquí en la tierra. Entonces, cuando el autor dice, no es del Señor, sino yo, lo único que está aclarando es, ya no estoy citando las palabras que Jesús dijo. Sin embargo, deben de saber que toda la palabra de Dios, que toda la Biblia es palabra de Dios, porque toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. Entonces el capítulo 7 es palabra de Dios. Sí tiene estas aclaraciones y pareciera como que está hablando un hombre y no Dios, pero toda la palabra de Dios, todo el Antiguo y Nuevo Testamento es palabra de Dios. Entonces lo tomamos como la palabra de Dios. El capítulo 7 es el aspecto práctico del matrimonio. En ocasiones se citan las palabras de Jesús como principio básico, pero también nos da una verdad en lo práctico. Entonces les decía, es necesario conocer un poco más acerca de lo que vivían los corintios, conocer ese tiempo en que ellos vivieron, saber que el matrimonio en aquel entonces era un problema muy fuerte. El matrimonio era un problema muy fuerte. Vean lo que dice el versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, lo cual indica que los corintios escribieron a Pablo una carta. Los corintios le escribieron a Pablo una carta. Se sospecha que fue entregada por Estéfanas, por Fortunato y Acaico, ahí en el 16-17 lo dice, los cuales vivieron en Corintio y vinieron de Corinto a otro lugar a ver a Pablo. Y ellos llevaron esa carta donde los corintios le preguntaban muchas cosas a Pablo. Por eso dice aquí, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, y ya comienza a decir. Entonces él responde a esas preguntas por medio, preguntas acerca del matrimonio, por medio del capítulo 7 de Primera de Corintios. Él va a dar la respuesta a varias preguntas que no las tenemos nosotros, porque no tenemos esa carta que le enviaron a Pablo. No sabemos qué preguntas fueron, pero sí sabemos las respuestas, que lo tenemos durante el capítulo 7. Entonces, es importante conocer, les decía, lo que los corintios vivían. Roma, allá no estaban los corintios, tenía leyes matrimoniales, y dentro de estas leyes matrimoniales había cuatro formas diferentes para casarse. Caray, dicen, si nomás conocemos una, ¿no? Hablo de formas. Y las cuatro eran reconocidas como un matrimonio en cierto sentido. La primera es que había muchos esclavos. En aquel entonces había muchos esclavos, los cuales no se consideraban como humanos. Ellos eran esclavos, no tenían derechos de un ciudadano. Entonces, cuando ellos querían casarse, habló de esclavos, un hombre esclavo, una mujer esclava. Cuando ellos se querían casar, lo único que hacían era vivir juntos, juntarse, como dicen por ahí, nos ahora juntamos. Ellos vivían juntos. El dueño de los esclavos lo acordaba, es decir, como que lo autorizaba. Él autorizaba que vivieran juntos. A esto se le llama contubernio. A este tipo de matrimonio se le llamaba contubernio. Es decir, era un compañerismo de tienda, porque los esclavos vivían en tiendas. Si al dueño no le gustaba algo de esa relación supuestamente matrimonial, si al dueño de los esclavos no le gustaba, simplemente lo separaba, vendía al marido o a la mujer, porque eran esclavos, los vendían, y entonces ya estaba separado ese matrimonio, ¿no? Muchos de los cristianos fueron esclavos. En aquel entonces muchos fueron esclavos del Imperio Romano, o sea, de los que vivían ahí. Entonces, para muchos cristianos de Corinto, este era su trasfondo matrimonial. Para ellos esto era el matrimonio. Por ahí viene la idea de que actualmente dicen
Ahí nos juntamos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente en la actualidad no se casa? Únicamente se juntan. De ahí viene la idea y dicen, pues no nos vamos a juntar. Si funcionan, ya nos casamos. Y si no nos funciona, cada quien por su lado. Bueno, allá en ese tiempo se llamaba esto contubernio. En cierta manera como que para ellos estaba correcto. Digo, de acuerdo al contexto de aquel entonces, ¿sí? La segunda se llama usus. Un hombre y una mujer podían vivir juntos durante un año y al final del año podían identificarse como marido y mujer. En la actualidad se le conoce como matrimonio de ley común. No tenían un documento legal para identificarse como matrimonio, pero la gente los conocía como un matrimonio. No sé si alguna vez les ha llegado a pasar que conocen a una pareja y ustedes siempre han tenido la idea de que están casados, y después de que ya los conocen como 3, 4, 5 años, en una plática salen y no están casados. Y ustedes los consideran ya como un matrimonio. Y yo recuerdo a una compañera nuestra que teníamos cuando trabajamos por allá en Cine de Catepec, que después de 3, 4 años de conocerla en el trabajo, nos enteramos que no estaban casados, que nomás estaban viviendo juntos. Entonces, pero la gente en el sentido común los reconocía como un matrimonio. Entonces, este segundo tipo de matrimonio se llamaba usus. La tercera es competium in manum. Era un matrimonio por venta, es decir, el padre vendía a su hija, a su niña, al marido, la vendía. El hombre venía, acordaba el precio correcto con el padre y ya podía quedarse con la hija. Ahora, el precio variaba, podía ser media docena de ovejas, media docena de pollos, o podía ser un pollo cojo, según la situación, según el acuerdo, según lo que acordaban, pero también era común en aquel entonces. Entonces, a eso también le llamaban matrimonio. Y el cuarto tipo de matrimonio era el confarretio. Este era unirse a un nivel elevado. Era un matrimonio así ya de clase. Las dos familias de las personas que comprendían este matrimonio, las dos familias se unían, la pareja unía sus manos derechas, repetían los votos, o sea, había una ceremonia donde repetían los votos, y después se ofrecían oraciones a Júpiter y a Juno, que eran los dioses de aquel entonces. Había flores, adornaban con flores, la novia usaba un velo, había un anillo de bodas. Como que ya vamos encontrando algo más parecido, ¿no? Pero esto era una costumbre pagana. Y si se dan cuenta, de ahí vienen las bodas actuales. ¿No son así? Vean, vayan al catolicismo y vemos esto: un velo, un lazo, unos anillos. ¿De dónde lo copiaron? De Corinto. Y Corinto lo copió de lo que se vivía en Roma y le elevaban oraciones a Júpiter. ¿No tienen parecido las bodas cristianas con esas católicas? Piensen si no hay parecido. En algunos lados, muy parecidas. Entonces, pero vean de dónde sale. Pero ese era como el matrimonio o la boda más elevada, ¿no? Era lo mejor que había, ¿no? La más fresona, la mejor, ¿no? Entonces, había 4 formas de casarse, o 4 formas de matrimonio allá en Corinto. No aquí, allá en Corinto, aclaro otra vez, ese era el contexto de Corinto. Vimos 4 formas diferentes. Y entonces, estos se vivían, y ahí adentro de este contexto estaba la iglesia de Corinto. Ahí también vivía la iglesia de Corinto. Las personas cristianas de la iglesia de Corinto estaban casados de una o de otra manera, de estas 4. De una o de otra, pero estaban casados en cualquiera de estas 4 formas.
Entonces esto provocaba que los corintios cristianos tuvieran muchos problemas. No sabían qué hacer, tampoco podían formular nuevas leyes de matrimonio porque el Imperio Romano era el que gobernaba. Entonces, lo que hacen diferentes autores del Nuevo Testamento, como en este caso 1 de Corintios 7, lo único que se dedican es a enseñar la santidad del matrimonio, independientemente de cómo hayan llegado a ser un matrimonio, dependiendo de estas 4 formas. Pero tenían otro tipo de problemas. La naturaleza moral dentro del matrimonio se había destruido a tal grado que el divorcio en aquel entonces era algo muy común. Se divorciaban muy fácilmente. Se dice en la historia de Corinto que las personas contaban sus años o su edad por las esposas que habían tenido. O sea, imaginen cómo era esto. Había gran inmoralidad en Corinto, había homosexualidad por todos lados, había concubinatos por todos lados. Los hombres usaban a sus esposas para limpiar la casa, para cocinar. Después tenían a otras mujeres para su propio placer. Y bajo este contexto estaba ahí inmersa la iglesia de Corinto. Obviamente todo esto que estamos platicando suena muy fácil al platicarlo, pero imaginemos cómo ellos lo estaban viviendo ahí en el momento, ¿no? Las mujeres cómo lo estaban viviendo. Esto provocó provocó una rebelión feminista. O sea que la rebelión feminista no es nuevo, no es algo nuevo. Donde vemos a mujeres en aquel entonces, mujeres que se enorgullecían detrás de sus maridos, competían contra hombres en pruebas de fuerza, no querían tampoco ya tener hijos, asistían asistían a carreras de carros con ropa de hombres, es decir, se disfrazaban, porque las mujeres no podían andar en eso. Incluso algunas se convirtieron en luchadoras. Sí, eso es en Corinto y lo vemos desde el Coliseo. Ese era el contexto. Entonces, llegó al extremo que muchas mujeres odiaban su propio sexo, su propio género, su propia sexualidad, por ser mujeres. Los votos de matrimonio fueron violados. Entonces las mujeres decidían por lo que vivían salirse del matrimonio. Y los hombres con gusto las dejaban. Era muy normal eso, ¿no? Es decir, los hombres dejaban a sus mujeres con cualquier pretexto, por salir sin velo, por hablar en público, por ir a algún lado o hacer algo sin pedir permiso. Los hombres se divorciaban para casarse con una más rica, y las mujeres, como ya sabían esto, que eran bien inteligentes las mujeres, como ya preveían que venía un divorcio o una separación, ellas vaciaban la casa antes de salirse. O sea, se robaban todas las cosas, se llevaban todas las cosas y después ya se salían. Por eso había muchas mujeres muy ricas y por eso los hombres buscaban casarse con las más ricas. Y ellas vaciaban la casa porque sabían que iba a llegar otra mujer. Ese era el contexto allá en Corinto. Entonces, el matrimonio en la iglesia de Corinto era algo muy confuso. Había problemas con quien realmente estaba casado y con quien no lo estaba. Ejemplo, ¿qué pensaría un hombre que vivía en compañía de tienda con una mujer? O sea, hablo de esclavos. Y el dueño vendía a su mujer, por la causa que sea, porque no les preguntaban. ¿Qué pensaría este hombre? ¿Podría volverse a casar o ya no? Y eran dilemas que tenían, y esto era muy complicado para poder resolver esta situación. Todo este contexto genera todavía otro problema. Algunos empezaron a sugerir que la mejor manera de evadir estos problemas era nunca casarse. Y entonces comenzaron a elevar
o a elevarse diciendo que el celibato era para gente que tenía un elevado rango espiritual. Así se sentían ellos, un elevado rango espiritual. Es decir, si usted no era casado, era soltero y era célibe, entonces era una persona super espiritual. Así lo veían los corintios. ¿Por qué? Porque dicen que ellos se habían negado a sí mismos a la carne. Usted había hecho a un lado todas estas cosas y estaba totalmente entregado a Jesucristo. Entonces en la iglesia de Corinto existía la manera que ellos pensaban que el celibato era la forma más elevada de vida cristiana. Eso pensaban ellos, la forma más elevada de vida cristiana. Era tan fuerte esto que la gente no solo dejó de casarse, sino que condenaban a la gente que se casaba, o sea, la criticaban por casarse. En la actualidad a veces se critica a la persona que no se casa. Cuando hay un varón que no se casa y que no se casa y que pasan los años y que no se casa, se le critica pensando que se le volteó, así decimos vulgarmente, y que por eso no se casa. Pero en aquel tiempo criticaban por casarte. Entonces la gente casada estaba dejando a sus cónyuges para ser célibe y poder ser más espiritual, ser el super espiritual. Y entonces también había casados creyentes con no creyentes, y los creyentes dejaban a los no creyentes porque decían que se estaban contaminando y ya no podían estar muy fieles ante nuestro Señor Jesucristo, porque ya no eran de cierto rango elevado espiritualmente hablando. Era tan fuerte esto que siempre había críticas. Y dentro de este contexto estaban viviendo ahí los corintios o la iglesia de Corinto. Pero este tipo de problemas que acabo de describir allá en Corinto, si ustedes revisan, son problemas que se viven en la iglesia actual. Son problemas muy parecidos. Algunos en aquel entonces promovían el celibato. Aquí en la actualidad el catolicismo promueve mucho el celibato. Por eso todo el sacerdocio dice que no deben estar casados. Sin embargo, la Biblia nos enseña que para ejercer el sacerdocio debe de ser marido de una sola mujer. Pero en el catolicismo dicen que no. Ellos promueven el celibato al igual que en aquel entonces. Pero los judíos en aquel entonces promovían que se casaran, porque pensaban que el no casarse era un pecado. Todas estas contradicciones había en aquel entonces y actualmente también las hay. Entonces este asunto del matrimonio es y ha sido un problema. Bajo este contexto, los corintios tenían varias dudas acerca del matrimonio y tenían muchas preguntas acerca de los problemas del matrimonio. Se las hicieron a Pablo por medio de una carta que le enviaron, que le hicieron llegar. Y lo que vamos a ver en los primeros 7 versículos del capítulo 7 son 4 ideas clave acerca de ser célibe o casado. Es decir, ser soltero o casarte. Razón por la cual el tema del día de hoy es a manera de pregunta: ¿casarse? ¿Me caso o no me caso? Dicen los que ya tienen añitos de casados, pero no me estoy casado. Mejor no me hubiera casado. Y los que están solteros dicen: yo sí me quiero casar. Es algo bien complicado, ¿no? Por eso la pregunta del tema del día de la predicación del día de hoy es: ¿casarse? Y vamos a empezar a ver estos primeros versículos. Vamos a ver 4 cosas. La primera: el celibato es bueno.
el celibato es bueno. Dice el versículo 1: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Lo que realmente está diciendo es que no es bueno tener una relación sexual. Es bueno ser soltero. Es bueno no casarse. Pero no es el único bien. También es bueno ser casado. Simplemente está diciendo, no es malo ser soltero, ambas cosas son buenas. Es bueno ser casado, es bueno ser soltero, pero que estas cosas sean bien hechas. Ahora, actualmente se piensa que si usted no se casa, algo está mal con usted. Tal vez sea un desvío sexual y por lo tanto no se casa. Tal vez sea que tiene miedo y por lo tanto no se casa. Tal vez sea que hay algunas anormalidades físicas y por eso no se casan. O tal vez dicen, es que ya se le fue el tren y por eso no se casan. Y en los cristianos, como son bien espirituales, dicen, es que se quedará a forrar Biblias. Y otros cristianos contestan, ya está, le compré el papel y plástico y el librex. Entonces vean cómo, ¿no? Sin embargo, nos dice que es bueno no estar casado. Es bueno y es preferible no estar casado, siempre y cuando se haga con pureza sexual. Porque si es para andar, en el caso de los hombres, con una y con otra, o en el caso de las mujeres, con uno y con otro, esto es pecado. Es muy útil, es muy beneficioso no estar casado, es muy bueno, pero el no estar casado debe de tener una causa, y la causa de los cristianos debe de ser servir a Dios. Servir a Dios. Y hay que tener cuidado porque hay muchos solteros en las iglesias cristianas, incluso grandes de edad, que ya está claro que no se van a casar, pero tampoco sirven a Dios. O les da el síndrome del solterón, que es la perfección andando, y en la vida de todos se meten. Mi hermana, que está casada, no sabe educar a sus niños, así que yo voy a educar a mis sobrinos. Así piensan. Todo en la iglesia les parece mal porque les pasa esto. Pero es muy claro, el estar soltero es para servir a Dios. Y esto es algo que el autor de esta carta está enfatizando, porque los judíos decían que si usted no tenía esposa o esposo, estaba pecando. Que si una esposa no tenía hijos, estaba pecando. Porque Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Y si no era así, entonces no entrarían al reino de los cielos. Sin embargo, sabemos que para entrar al reino de los cielos, la condición es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hay casos que a lo mejor las esposas no van a poder tener hijos y son por problemas de salud, y eso no va a provocar que pierda su salvación. Eso que acabo de decir es lo que pensaban los judíos. Entonces había dos corrientes de pensamiento, una a favor del celibato y la otra a favor del matrimonio. Ambas posturas se defendían fuertemente, y lo que Pablo les está diciendo aquí es: si usted es soltero, está bien, es bueno, excelente, no es malo, es correcto. Si usted es casado, está bien, es bueno, es correcto. Pero vamos al siguiente punto. El punto número 2 es que el celibato no es solo bueno, también es tentador. Y veamos lo que dice el versículo 2.
1 de Corintios 7:12. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ser soltero es algo muy bueno. Incluso algunos han llegado a decir que es más bueno que el matrimonio. Pero es difícil, o es bastante difícil, ser soltero. Porque la soltería implica pureza sexual. Y entonces ser soltero pasa a ser una situación muy complicada. Lo que Pablo realmente está diciendo es que es muy bueno ser soltero, pero que mejor se case. Pero que es mejor casarse. ¿Por qué? Por causa de las fornicaciones, por causa de la inmoralidad sexual. Ser soltero es algo muy bueno, pero es algo muy tentador. El estilo de vida en Corinto y el actual es muy terrible, lo cual hace la vida muy difícil para los solteros, y es muy difícil que los solteros sean puros sexualmente hablando. Porque en la actualidad, y al igual en Corinto, está muy complicada la vida para los solteros. Entonces, la norma es que toda persona se case. Esa es la norma, que toda persona se case. ¿Con cuántas o con cuántos? El versículo dice, una mujer o un marido. Ahora, se van a casar en el tiempo del Señor. Con esto no estoy diciendo que los solteros que están aquí salgan ahorita mismo ya a casarse. Es al tiempo del Señor. Porque es muy normal tener un deseo físico. Dios ha creado así con ese deseo físico al hombre y a la mujer. En este sentido, el matrimonio te evitaría muchos problemas. Y es lo que nos está diciendo el autor aquí. El argumento era que toda persona debería de permanecer soltera. Para los corintios, ya para tener ese alto rango elevado de espiritualidad, ellos decían que eran solteros. Y es correcto. Pero es mejor casarte. Pablo les dice, pero es mejor casarte porque el deseo físico es demasiado fuerte, y es tan fuerte que te vas a meter en una inmoralidad. Entonces mejor cásate. Y aquí es algo que tenemos que aprender los casados, o los papás y las mamás. Cuidar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos solteros están viviendo tentaciones que son muy fuertes para ellos. Y es algo bien curioso. Las mujercitas, digo, no tengo hijas, pero los que tienen hijas van a entender esto. Las mujercitas quieren amor, quieren cariño, las mujercitas quieren ternura. ¿Sí o no? Sí. Piensen en sus niñas. Bueno, piensen ustedes también como adultas. Pero, esa falta de los solteros, Entonces quieren ternura, quieren cariño, quieren amor. Y los hombrecitos, bien dispuestos, se los dan por medio de un besito, luego por medio de otro besito, luego por medio de la manita, luego por medio de la otra manita, y luego por lo que sigue. Y ahí les dejo nada más. ¿Quién tiene que cuidar esto? Los padres. El pastor no va a cuidar a tu hija y a tu hijo. La iglesia no va a cuidar a tu hija y a tu hijo. El papá y la mamá tienen que cuidar a la hija que quiere esta ternura, este amor, este cariño, y al hijo que está muy dispuesto a darlo. Y ahí vienen los problemas. Entonces, ¿la única razón para casarse son las fornicaciones? No. Hay más razones. Les vamos a ver rápidamente. Alguien que busque rápidamente Génesis 1:28. Betel ya lo encontró. Emanuel, Hebreos 13:4, por favor. La palabra de Dios dice en Génesis 1:28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que moran sobre la tierra. Entonces, la razón por cual casarse es la procreación de la raza humana. Tener hijos. Esa es una de las razones. Aclaro.
hay detalles, hay excepciones que a lo mejor no se pueden, pero son cuestiones médicas. La siguiente razón está en Hebreos 13:4. Dice así en la palabra de Dios: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esa honra es la otra causa, el otro motivo del matrimonio. Hermano Luis, por favor, 1 Pedro 3:7. Y Manuel Salvador, Efesios 5, versículos. No, Efesios 5 no voy a hablar general porque es mucho. Ahora sí, 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está la otra causa. Entonces es procrear, la honra, la provisión que acaba de leer nuestro hermano. Y en Efesios 5, del 22 al 33, que mucho no lo vamos a leer, la causa más importante del matrimonio es lo que dice Efesios del 5, 22 al 33. Que el matrimonio es una imagen, es un retrato de Dios con su iglesia. Porque al final de este pasaje dice el autor que no está hablando del matrimonio, que está hablando de Cristo y la iglesia. Siempre que leemos 5:22 en adelante de Efesios, pensamos que está hablando del matrimonio, pero realmente el autor lo aclara, no está hablando del matrimonio, está hablando de Cristo y su iglesia. Entonces, la otra causa del matrimonio es que somos la imagen de la relación Cristo y su iglesia. Y como podemos notar, estas causas para el matrimonio son muy importantes. Sin embargo, Pablo aquí únicamente está tratando lo referente a las tentaciones, habla de las fornicaciones. El matrimonio es necesario, de lo contrario nos ponemos en un lugar de tentación. Esto no quiere decir que los solteros van a salir ahorita y casarse inmediatamente con el primero o con la primera que encuentren, porque para los creyentes, jóvenes creyentes solteros, hay una indicación muy clara para el matrimonio. ¿Cuál es? No os unáis en yugo desigual. Entonces, con eso no estoy diciendo que salgas y te cases inmediatamente. Hay una condición: no unirte en yugo desigual. No vas a salir y casarte con el primero o con la primera que encuentres. Esto quiere decir que los solteros y las solteras que me están escuchando tienen que buscar a su pareja, a su esposa o a su esposo con los ojos cerrados. Es decir, orando, en oración. Por eso digo, van a salir a buscar con los ojos cerrados. Porque si salen a buscar con los ojos abiertos, ¿qué van a ver? Belleza, el físico. Van a ver a un chico guapo y bien portachón y van a decir: de aquí soy. O van a ver billetes, o van a ver hermosura. Entonces mejor salgan a buscar con los ojos cerrados, es decir, orando al Señor en todo tiempo, para que Dios te dé la pareja que Él ya te ha preparado con mucha anticipación. La duda idónea. Tú no sabes quién, pero Dios sí sabe. Entonces van a salir a buscar con los ojos cerrados. Es más, yo creo que si lo hacen con los ojos cerrados, encerraditos ahí orando, y van a buscar, porque va a llegar sola o va a llegar solo, y Dios les va a mostrar o les va a revelar quién es. Pero es bien importante que lo hagan así. Entonces, el celibato es lo mejor, pero tiene una gran tentación. Y por causa de las fornicaciones es mejor casarse. El tercer punto es que el celibato está mal. El celibato está mal para la gente que ya está casada.
les dije en el contexto que los que estaban casados, al enterarse que el celibato era un gran rango de espiritualidad, empezaron a divorciarse, a quejarse. Entonces, el celibato está mal para la gente casada. Y es algo obvio, pero para los corintios no era así. Entonces, el autor de la primera carta a los corintios tuvo que atender esto en los versículos 3, 4 y 5 de 1 de Corintios 7, que dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Lo único versículo no lo dijeron, Lo dije el 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Era muy común que entre los cónyuges en aquel tiempo en Corintios se dijeran: no quiero nada contigo. Pero estoy hablando en un sentido sexual, no que se pelearon y dijeron: no quiero nada contigo, sino me refiero en un sentido sexual. Era muy común decir: no quiero nada contigo, porque me voy a entregar totalmente al Señor Jesucristo, así que no quiero nada contigo. Porque recordemos que en aquel entonces para ellos era un grado muy alto de espiritualidad, según ellos. Entonces, por esta situación, la ordenanza en el versículo 3 es: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué quiere decir aquí? Que hay una deuda por parte de ambos y que esta deuda se la deben de pagar mutuamente. Y estoy hablando de cuestiones o de relaciones sexuales. Es muy claro que esta deuda era este tipo de relación física, y tal vez hay personas muy recatadas en este aspecto, y eso es muy bueno, pero esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, y pues el tema lo tenemos que tomar en cuenta y mencionarlo, porque de eso nos está hablando la palabra de Dios. La Biblia glorifica esta relación física, y vemos el Cantar de los Cantares. Es un libro entero acerca de la parte física del matrimonio. ¿Quieren que vayamos al Cantar de los Cantares? A ver, vamos al Cantar de los Cantares, capítulo 1. Y vamos a ver cómo Dios glorifica esta relación física en el matrimonio. Dice capítulo 1, versículo 10: hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Versículo 15: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que eres bella, tus ojos son como palomas. ¿No les gustaría escuchar eso, hermanos, de parte de sus maridos? Y que se los reciten así bien bonito. A lo mejor no leo muy bien, pero bueno. Y luego nos vamos al capítulo 5, ahí mismo. 5, 10. Dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. ¿Qué pasa, hombres? ¿No les gustaría que dijeran eso a sus esposas? ¿No? ¿No les gustaría escuchar esto, hermanos? Y luego, si nos vamos al capítulo 2, versículo 16, aclara todo esto, cómo Dios glorifica esta relación física del matrimonio. Y dice: mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre los niños. Entonces, todo el Cantar de los Cantares trata de esto. Nomás vimos algunos versículos. Piensen
si no les gustaría escuchar esto de parte de su esposa o de parte de su esposo. Y esto es muy recalcado en 1 Corintios 7, versículo 4, donde dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Por esto, decirle a tu esposa eres mía o decirle a tu esposo eres mío es algo totalmente bíblico. Y es muy hermoso en el sentido de este cantar de los cantares. Ahí tienen poemas en el cantar de los cantares. Es bueno ser soltero, pero es más maravilloso estar casado. ¿Por qué? Porque a los casados Dios nos ha dado la cereza del pastel. ¿Sí o no? La gracia de la vida nos las ha dado Dios. Nos ha dado la mejor bendición por medio de mi esposa. Ahora, ¿qué dicen ustedes de sus esposas? ¿Qué piensan ustedes de sus esposas? O hermanos, ¿qué dicen ustedes? Perdón, o hermanas, ¿qué dicen ustedes de sus esposos? ¿Dirán lo mismo? ¿Dirán mi esposo es la cereza del pastel? ¿O la fresa? ¿O dirán ese señor es un gruñón? ¿Qué dirán? O sea, vean cómo está la situación, ¿no? Nomás se los dejo ahí para que piensen, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, el versículo 5 de 1 Corintios vuelve a decir otra cosa muy clara. No os neguéis el uno al otro, o al no ser por algún tiempo de mucho consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está aclarando que la única causa para no disfrutar físicamente es la oración. Y esta oración sí es la que te lleva a un alto nivel de espiritualidad, no el celibato, porque el celibato pues te va a llevar a la fornicación. Y esto tiene que ser siempre en común acuerdo. En el Antiguo Testamento vemos que era una práctica muy común el que las parejas, el matrimonio, se separaran físicamente para consagrarse al Señor y después otra vez juntarse para prepararse ¿para qué? Para el Señor. Ya no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero luego lo leen en Éxodo capítulo 19, del versículo 10 al 15. Vemos cómo Dios da esa indicación de que no toquéis mujer, porque el Señor iba a venir, se iba a manifestar, pues se lo dice a Moisés para que Moisés se lo diga al pueblo, y ya después regresa otra vez. Por eso dice el versículo 5 de 1 Corintios 7: volved a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás. Es importante tener mucho cuidado en este sentido. Tanto esposos como esposas deben de tener cuidado que no sean el agente o el instrumento que Satanás está utilizando para que llegue a pecado matrimonio. Porque a veces la causa está ahí adentro, ¿no? Y es muy claro esto, que tiene que ser para la oración, para estar bien con Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. El cuarto punto que vamos a ver es que el celibato es un regalo. Bueno, la soltería, según no entendemos qué es el celibato, la soltería es un regalo. Dice el versículo 6 y 7 de 1 Corintios 7: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. No está diciendo aquí que se casen o que no se casen.
Lo que está diciendo es que si no tienes el don del celibato, te cases para evitar problemas en tu vida. Si no tienes ese don de soltería, entonces cásate. El ser soltero es un don de Dios, es un regalo de Dios. Se necesita del Espíritu Santo, que estés ungido con el Espíritu Santo, para poder evitar el ser consumido por la tentación y la atracción física del sexo opuesto. Aplica para hombres y para mujeres. No todos tienen ese don. Si no tienes este don, el ser soltero, en lugar de ser un regalo, sería una tortura. Y el don de Dios o el regalo de Dios es algo hermoso, es algo bonito, no es algo que te va a torturar. Entonces, si te estás consumiendo, estás torturando, esto no es un regalo de Dios. Y esto es muy notorio en muchas personas solteras. La persona soltera que tiene el don de Dios está al 100% sirviendo al Señor. Y los que no, andan divagando y les da el síndrome del solterón. Y obsérvenlos y chequenlos. Y tenemos que orar por ellos y tenemos que interceder por ellos. Porque la soltería es un regalo de Dios. La ventaja de la soltería en comparación del matrimonio lo tenemos ahí en 1 Corintios, versículo 32. 1 Corintios 7, 32. Vamos a ver esa ventaja. Dice: quisiera pues, 7:32 de 1 Corintios, que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Esta es la razón por la cual es muy bueno el celibato o es muy buena la soltería. Sin embargo, estés casado o estés soltero, lo que sea, dependiendo en la situación que tú te encuentres, porque aquí hay solteros y hay casados, nuestra obligación espiritual es servir al Señor, casado o soltero. Y a cada uno, como ya lo vimos, les compete realizar su servicio al Señor. De una o de otra manera tienen que servir a Cristo. La pregunta aquí para los solteros presentes es: ¿te quieres casar? ¿O no te quieres casar? La siguiente pregunta para los solteros: ¿tienes el don de la soltería? ¿De la continencia? Piénsalo bien. Si no lo tienes, cásate. No con la primera, no con el primero, pero cásate. Eres creyente, no enemigo desigual, pero cásate. Es bien importante esto. La pregunta para los casados: ¿se quiere volver a casar? ¿O ya no? Híjole, ¿por qué le piensas? Bueno, la pregunta es entonces: ¿se quieren divorciar? Es que después se quieren volver a casar, no contestan, solo les pregunto: ¿se quieren divorciar? Yo sí me quiero volver a casar. ¿Sí se quieren volver a casar? Con el mismo. Sí, estamos hablando del mismo, ¿eh? Estaba pensando en casarse con otro y con otro. No. Pero él no se quiere casar ya. ¿No? Ya no se quiere casar, es que ya está casado. No, la pregunta era para los solteros, no le cambié otra tantito porque los casados decían: ¿no me van a preguntar algo? Las bodas de Es que se refieren a las bodas de plata, las bodas de oro y así. Las que siguen, que no sé las que siguen, pero las de diamante. las de diamante. Entonces, y las bodas del Cordero de Dios. Esas ya son con Cristo, por eso les preguntaba. No, la pregunta era para los solteros: ¿quieres casar? Piénsalo. Ya lo estudiamos, esto es una parte. La siguiente vamos a ver otra parte muy importante del matrimonio, pero piénsenlo, ¿no? Y sí, obviamente, si a los casados les preguntamos: ¿te quieres divorciar? La respuesta obvia y correcta para todo creyente, ¿cuál es? No.
porque ya vimos que es el mandato del Señor y cómo lo va manejando desde Mateo capítulo 19. Entonces, piensen solteros si se quieren casar o no y vean cuál es la condición para quedarte soltero. Tener el don de soltería, de continencia y servir al Señor. Y si no, por favor, cásate. Más adelante nos habla ahí de las brasas y vamos a seguir otros temas, ¿no? Entonces ahora sí nos ponemos de pie para orar. Con eso estaríamos terminando esta primera parte del matrimonio. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, te damos gracias porque nos has enseñado más acerca del matrimonio, acerca de la soltería, Padre bendito, y te rogamos que pues tú fortalezcas mi matrimonio, fortalezcas el matrimonio de cada uno de nosotros, Padre, que tú sigas dando sabiduría dentro de los matrimonios para guiar también a los hijos, guiarlos conforme a tu palabra, conforme a tus caminos, Padre bendito, y también ponemos en tus manos a los solteros de esta iglesia, Padre bendito, para que tú pues hables a sus corazones, Padre Santo, que este es el camino a seguir, les enseñes lo que deben de hacer, pero sobre todo que lo hagan correctamente para que sea para tu honra, sea para tu gloria, Padre bendito, y te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos enseñas acerca del matrimonio, nos enseñas estas partes prácticas que debemos de realizar cada uno de nosotros, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.